Bueno, y como siempre decimos, esta es la oportunidad para que tú invites al final a alguien a compartir un café y dialogar un poco más profundo. Pero ahora quiero pedirles el gran favor a que me acompañen. Oremos por el tiempo de la predicación, ¿les parece? Oremos juntos. Yo voy a estar moviéndome hacia atrás también para incluir a los hermanos que están en la parte de atrás. Pero oremos. Padre, gracias te damos por este día, hermoso día que tú has creado, Señor, para que te adoremos, para que podamos escuchar el Evangelio. Y yo quiero pedirte especialmente, Señor, por aquellos que aún no te conocen, aún si llevan tiempo yendo a iglesias cristianas, que tú, Señor, hoy traigas una gracia especial y toque sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús y aquellos que necesitamos volver a escuchar el Evangelio hoy porque ha sido una semana difícil, una semana en que ha podido más nuestro corazón pecaminoso, nuestras cargas, nuestros temores, la ira. Señor, este es un buen momento para venir a tu presencia y volver a refugiarnos detrás de la cruz y pedirte, Señor, que tú vengas e intervengas en el momento oportuno en nuestras vidas. Así que te rogamos que traigas salvación y traigas renovación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para aquellas personas que nos están visitando, les queremos contar que estamos estudiando la Biblia semana tras semana en el libro de los Hechos. Ya hemos llegado al capítulo 17 el día de hoy, previo al 24, fecha en la que celebramos la Navidad. Y en el capítulo 17 vamos a mirarlo un poco como si fueran unos actos, unos momentos especiales. Quiero mencionarles que el capítulo 17 de entrada presenta a Pablo y a Silas, que eran dos compañeros de misión. Los cristianos hacemos misión, salimos a evangelizar, a compartir las buenas noticias a otros lugares, en el trabajo, en nuestras casas, hacia nuestros vecinos, como lo hemos querido hacer aquí en el poblado, pero también enviamos más lejos. El caso es que este capítulo presenta a la pareja de Pablo y Silas, de misioneros, yendo a diferentes ciudades. Pero antes quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Usted conoce historia de Medellín? Usted sabe, y no voy a hablar de las cosas tan negativas que han pasado en los últimos años, pero usted sabía que en Medellín se levantó una filosofía que se denominó la filosofía nadaísta. ¿Usted sabía eso? Con Gonzalo Arango. Y sabía que eso marcó por unos años generaciones de jóvenes que se levantaron aquí en Medellín. Parte de la bandera del nadaísmo era el placer de la rebeldía. Levantarse en contra del estamento público, de lo religioso, en contra de la política, de las normas sociales. Y este hombre, junto con otros más, desde la década del 50, influenció a Medellín basado en el nadaísmo que tiene su corriente en el nihilismo. Si usted le interesa mucho la filosofía, investigue un poquito más porque muchos de estos filósofos que parecen locos y extraños ponen las pautas para que los demás vivamos. De hecho, eso ya se acabó. Quizás hay algunos gérmenes por ahí en la ciudad, pero lo que se ha venido levantando actualmente es lo que se llama la generación reggaetón. Suena más chistoso, algunos por ahí no les gusta el reggaetón, pero la gran mayoría de los ciudadanos aquí ya están abrazando los principios filosóficos del reggaetón. ¿Usted sabía que en el último concierto de Karol G, del cual infortunadamente muchos jóvenes que se dicen cristianos participaron de ese concierto, ¿cuántos fueron? ¿Usted sabe cuántas personas fueron? El 3 de diciembre de este año, 90,000 personas. 90,000 personas en una ciudad como Medellín. Eso dice mucho de lo que está moviendo a nuestros jóvenes. ¿No les parece? Si usted
profundiza un poco más el tema de qué está vendiendo el reggaetón. Usted pensaría en la superficialidad, la sexualidad, el narcisismo, el egocentrismo, la belleza como la pauta de la vida y de nuestra sociedad. 90,000 personas, ¿no les parece exagerado, loco? Que amen el reggaetón. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros queremos entender cómo llegar con el Evangelio a jóvenes, a las generaciones que se están levantando, debemos entender qué están pensando. Y les quiero proponer, como el apóstol Pablo lo presenta aquí, siglos atrás, tuvo que ir a ciudades paganas y tratar de entender qué estaba ocurriendo allí para poder predicar el Evangelio. Son 3 ciudades las que él visita. Habrá su Biblia en Hechos 17. Si no tiene Biblia, puede pedir uno a los facilitadores, si hay todavía por ahí. Biblias, ¿no? Facilitadores, sí hay. Hechos 17. Por favor, ábralo si quiere y tiene la nueva Biblia de las Américas en la página 1133. Y dice así. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas, de los que les mencionaba, llegaron a Tesalónica. Esa es la primera ciudad que vamos a ver qué pasó. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos actuaron contra los decretos de César y diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Esa es la primera ciudad, Tesalónica. Ahora, rápidamente leamos qué pasa en Berea. Ellos salen de Tesalónica porque los están persiguiendo, los quieren matar. Y dice el verso 10, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Fueron otra vez a la sinagoga. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. No sé en qué se basó el autor para decir que eran más nobles, pero parte es lo que dice: pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. Hasta ahí nuestra primera parte. Pablo y Silas se mueven a unas ciudades que no son judías, ciudades como Tesalónica, ciudades como Berea, y lo primero que hace Pablo es buscar la sinagoga. La sinagoga, un lugar donde se reunían los judíos para escuchar la Torá, para escuchar el Antiguo Testamento y hacer su culto. Allí llega Pablo y fíjense que en el primer momento Pablo empieza a discutir con ellos en Tesalónica
Por 3 días de reposo, más o menos unos 15, 20 días estuvo él discutiendo con ellos. Ahí aparece una palabra muy interesante que es discutir. Entrar en un momento de tratar de convencerles por las palabras. Explicando, dice, y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera. Aquí Pablo se enfoca en Cristo y les quiere hablar acerca de Cristo Jesús y lo importante que era que Él padeciera. Inmediatamente pues dice que algunos se convierten y los judíos los persiguen algunos y dicen, estos que han trastornado el mundo. Es una expresión muy fuerte, porque dicho sea de paso, un cristiano que camina con Jesús y que ama a su Señor y que camina con Él, trastorna el contexto donde está. Ahora, no lo trastorna por su mal carácter, por favor. Hay que clarificar eso, tampoco lo trastorna porque debe. Lo trastorna porque muestra quién es su Señor y porque está dispuesto a hacer defensa de su Dios, de quién es su Señor. Dice el texto que terminaron rápidamente ahí, los movieron a Berea y llegan a Berea y fíjense que nuevamente va a una sinagoga. Se encuentra con gente que era un poco más amable, más querida o más noble, dice Lucas. Y ellos escucharon el evangelio que Pablo predicaba y se dieron cuenta que hicieron inmediatamente. De hecho, por eso hasta iglesias les ponen Berea. Porque fíjate lo que dice el verso 11 que hicieron ellos. Estos eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud y que hicieron inmediatamente. Escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. De entrada quiero pedirte un gran favor. Si eres cristiano o no, haz esto. Todo lo que te digan de la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios a ver si es cierta. No tragues entero, como dicen por ahí. Mira si lo que te están diciendo está en la Biblia. Como los hombres de Berea, aprende ese principio sencillo. No digas, es que me dijeron que así se hace. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Hace un tiempo estábamos hablando con unos hermanos que vienen de alguna iglesia de la ciudad y bueno, resultaron ya en los rediles, en uno de los rediles, y ellos nos contaban con mucha tristeza que en su iglesia hacían algo que se llamaba túnel de fuego. Seguro algunos lo habrán escuchado. Algunos lo hicieron también. Y yo le preguntaba a él, porque él muy inocente dice, mire, yo traté de pasar muchas veces por ese túnel. No me contó muchos detalles, no sabemos por qué lo hacían. Pero la pregunta que le hice es, ¿de dónde sacaron eso? ¿Quién se inventó eso? Porque tú lees la Biblia de Génesis, Apocalipsis y no aparece por ningún lado. Haz como los de Berea. Todo lo que te digan, inclusive esta predicación, examínala. Lee las escrituras. Una persona que conoce al Señor y que es discípulo de Jesús, escudriña las escrituras. No traga entero. Pero quiero mencionarle algo a usted que de pronto está animado a predicar la palabra de Dios, a evangelizar. Muchas personas nos han dicho en esta Navidad, ¿qué hacemos, pastor, para predicar el evangelio? Y al final queremos regalarles esto que se llama novena bíblica de Navidad. Tiene 9 días para predicar el evangelio cada día. Ya vamos en el segundo esta noche. Si usted quiere reunirse, le puedo regalar uno de estos libritos. Dice, un niño nos es nacido, basado en Isaías 9. Y al final de cada día tiene el llamado a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo harías tú? Mira que este pasaje nos presenta una estructura, una dinámica de cómo se mueve aquí el Evangelio. Esta primera parte, luego vamos a pasar a la segunda parte en Atenas, pero esta primera parte menciona un patrón de la evangelización. Mira estas palabras que se utilizan en el verso 3. Bueno, desde el verso 2. Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo, escucha esa palabra, discutió, basándose en las escrituras, claro está. Verso 3, explicando o explicó.
Y continúa diciendo, presentando evidencias. Más adelante dice, diciendo. Luego dice que él anuncia y termina diciendo que se unieron. Son unas palabras muy interesantes que utiliza aquí Pablo, pues el Lucas, el que escribe el texto de lo que hizo Pablo, para mostrar cómo es que en muchos contextos tal vez uno tiene que evangelizar. Primero, argumentar. A algunos nos gusta mucho argumentar, ¿cierto? Sobre todo con la esposa. Pero aquí se trata de argumentar según la palabra, las escrituras. Y dice, es una lucha por medio de palabras y Pablo estaba argumentando basándose según la palabra de Dios. Muchas veces para evangelizar uno sí necesita argumentar. El problema es en qué basas tus argumentos. Y por eso una persona que quiere compartir el evangelio necesita conocer las escrituras. Luego dice que explica, ¿cierto? Abre las escrituras, le muestra a los demás y les explica lo que trata el pasaje. Después dice que demuestra. Eso implica responder y contestar a las objeciones o preguntas que tengan las personas. Tú sabes que cuando estás hablando con alguien, seguro esa persona está, aunque no te está diciendo nada, está diciendo, pero y eso sí es verdad, pero, y esto que me dijeron, pero y esto que yo vi, y esto que yo escuché, y esto que apareció en YouTube o en TikTok. ¿Cómo vas a contestar esas objeciones? Pablo continúa proclamando el mensaje de salvación y una palabra muy interesante aquí es que quiere convencer a las personas de que lo que está diciendo es cierto, pero Pablo está diciéndolo porque está convencido, porque el Señor le ha transformado. Dice el texto al final que se unieron un gran número de personas, inclusive mujeres principales o mujeres tal vez muy importantes de Tesalónica. El mismo principio parece que fue en Berea, pero quiero decirles esto. Él se enfocó en las sinagogas y era su práctica en las sinagogas. Este capítulo 17 nos ayuda a entender cómo compartir el evangelio a otros. Ahora, miremos Atenas. Leamos por un momento Atenas, desde el verso 16 hasta el final. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutía con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, y antes de leer lo que Pablo dijo, fíjense que ya el escenario es un poco diferente, aunque habían judíos. ¿Se dan cuenta que habían temerosos de Dios? ¿Mencionas? ¿Vieron otros más ahí? ¿A quiénes más? Unos filósofos. Dos corrientes filosóficas muy importantes en la humanidad. Los epicúreos y los estoicos. Y dice que discutía con ellos y estaba todo el tiempo, diariamente, hablándoles. Aquí le dan una oportunidad de oro para predicar y él se para, dice Pablo poniéndose en pie, les dice lo siguiente, verso 22. Varones, atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración,
Hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso los anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Y así termina nuestra tercer ciudad. Si tú te das cuenta cómo Pablo aborda a Atenas, fue un poco diferente a las otras dos. De hecho, lo primero que cuenta Lucas es que vio la ciudad y enardecía su corazón. ¿Por qué? Por la idolatría. Yo no sé si tú te has puesto alguna vez molesto por tanta idolatría que tenemos en Medellín. ¿Tú podrías decir algún ídolo que reconoces en la cultura? ¿Sí? Toma 30 segundos y dile a la persona al lado: ¿cuáles ídolos reconoces tú en la cultura? ¿Cuál sería uno de los más fuertes? Yo les voy a decir los tres típicos que tiene toda cultura. Yo sé que hay más. Y tal vez en este orden los tendríamos en nuestra ciudad: dinero, sexo y poder. Ahora, la pregunta no es si los identificamos. La pregunta es si de alguna manera tú, que eres creyente, te enardeces cuando ves esto. Te duele el corazón cuando ves la ciudad de Medellín llena de ídolos. Les hablaba del reggaetón. El reggaetón es una apología a todo esto. ¿No les parece la manera en que denigra a la mujer el reggaetón? Yo me he sorprendido, y hemos hablado con los pastores, cómo es que jóvenes que han sido formadas en el Evangelio pudieran llegar a ir y cantar a viva voz en un concierto de reggaetón todas las sandeces que dicen contra la mujer. O sea, hay una contradicción que la estamos abrazando y que de verdad enardece el corazón. Enardece el corazón ver esa realidad. ¿Qué opinas tú del dinero aquí, hoy que podemos predicarle abiertamente a todo este poblado? ¿Qué crees que el dinero ha hecho con esta tierrita? Ha financiado muertes, porque tanto amor al narcotráfico. Sí, es verdad, algunos lo odiamos, pero muchos lo aman. Y el poder. Ahora, ¿cómo vamos a atacar eso como creyentes? ¿Cómo lo vamos a enfrentar?
Y si tú no eres creyente, yo quiero animarte en este día a que reflexiones, a que pienses si por el amor del Señor hoy Él transforma tu vida, que tú puedas rendirte a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, como tu verdadero Dios y no el dinero, no el sexo y el poder. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? ¿Cómo el redil del poblado? No hay muchas iglesias en el poblado. De hecho, si tú las contaras, no pasan de los dedos de la mano y de ahí cuenta cuántos somos y de ahí cuenta cuántas realmente están predicando el Evangelio. No somos mucho para más de 350,000 personas acá en el poblado. ¿Cómo vamos a enfrentar esto, hermanos? Y Pablo propone aquí unas pautas muy interesantes porque déjame decirte, tal vez nosotros estamos errando en el blanco queriendo hablar del Evangelio a personas como si fueran creyentes. Déjame que te clarifico eso. Cuando Pedro se levantó a predicar el sermón en Hechos capítulo 2, no sé si tú lo has leído alguna vez, él utiliza una lista de asuntos del Antiguo Testamento que toda la gente que les escuchaba, era en Jerusalén, les entendía perfectamente. Les entendía qué significaba propiciación, qué significaba pecado. Les entendía toda la palabra del Antiguo Testamento y por eso termina diciendo, y aquí, y ese que ustedes mataron, ese es el Cristo. Pero cuando vemos más adelante que salen de Jerusalén, que pasan de Judea, que pasan de Samaria y que ya están llegando hasta lo que se llama en ese entonces lo último de la tierra, ya se encuentran con Atenas. Filósofos que tienen sus propios dioses y que aman su propia mente y que no les importa ningún tipo de religión. De hecho, abrazan todas las religiones. Y aquí es donde cambia un poco el discurso que Pablo utiliza y que puede ser que tú y yo en esta Navidad podamos aprovechar. Agarran a Pablo porque está predicando algo que les llama la atención. Si leíste ahí, ellos tenían como cierto interés por todo lo novedoso. Yo me pregunto si de verdad el ser humano ha cambiado algo, porque yo miro la cultura paisa y la miro exactamente igual. Lo novedoso es lo último. Y si no, revise su iPhone. Si usted tiene un iPhone, ¿cuál fue los primeros? A ver, el iPhone 1, no sé si existía el iPhone 1. Aquí nadie tiene ese iPhone. Pero ¿quién tiene el iPhone 15? Porque nos gusta lo nuevo. Nuestra cultura se mueve como se mueve esa cultura en Atenas. Dice, no pasaba el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Algo nuevo. Ahora, las dos corrientes filosóficas a las que Pablo les estaba hablando no han cambiado. Unos eran los epicúreos. Si usted ha leído filosofía, usted sabe de qué se trata esa corriente filosófica. Los epicúreos vivían solo para el placer. Lo único en la vida que tenía sentido para ellos era el placer. Nada más. Y preciso decir esto en diciembre, cuando nos gusta mucho sentir el placer. La ausencia de dolor no existe para una persona que abraza esta filosofía. No puede concebir dolor o que algo le perturbe su paz. Solamente existe el placer y tienen la tendencia a ser escépticos. Los estoicos, el otro grupo al que Pablo le predicaba mientras estuvo en Atenas, ellos sí creían en un Dios supremo, pero ellos creían que Dios y la naturaleza eran uno solo. Ahora uno piensa, pero eso es hace tiempos, pastor, pero ustedes no creen que en Medellín eso se ha estado abrazando cada vez más. La nueva era mezclada como con religión, con religiones orientales, aún con la religión tradicional. Y la filosofía de los estoicos es esfuérzate por cumplir con tu deber. Esfuérzate por cumplir con tu deber. La autosuficiencia es su bandera. Casi que estamos calcando
esa sociedad que se debate entre los que aman el placer y aquellos que buscan por su esfuerzo personal y porque sí creen en Dios, ellos son muy espirituales, ellos creen en todo, entonces están bien. Pablo se pone en pie y miren lo que él predica. Me parece tan importante en este día. Pablo dice, primero en el verso 22, si usted me puede seguir ahí. Varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Ahora, decirle a ellos que eran religiosos no era un cumplido, per se. Era más bien como una apreciación de lo que él veía, ¿cierto? Religiosos tenían un ídolo para cada cosa, tenían un Dios para cada cosa. De hecho, Pablo se encuentra tal vez con algún tipo de roca sobre la que se podría poner en alguna esfinge y no hay nada ahí. Y entonces tiene una escritura que dice al Dios no conocido. Y Pablo les empieza a decir, por ahí, a ese Dios que ustedes no conocen, es el que les quiero presentar. A ese Dios que ustedes aparentemente quieren adorar, pero que todavía no lo conocen. Y creo que ahí empezamos a entender un poco que en nuestra sociedad nosotros todavía necesitamos pedirle al Señor que nos muestre cómo llegar a los corazones de otros. Porque están adorando tantas cosas, pero todavía no conocen al Dios de la Biblia. Pablo dice, ustedes son espirituales, sí, son religiosos en todo. Y comienza a describir al Dios que no conocen. Mira el verso 24. Aquí vas a encontrarte con que no utiliza referencias al Antiguo Testamento y no utiliza nada de expiación, no utiliza esa terminología. Él empieza a hablar de lo que ellos aparentemente conocerían, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Esa es su primera expresión importante. Punto de conexión, el Dios que hizo este mundo y todo lo que en él hay. Aún si una persona llegara a ser atea, hasta hay un punto de referencia, de diálogo sobre quién creó este mundo y todo lo que en él hay. Dice, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, y empieza a explicarles a personas muy religiosas del Dios que hizo todo esto que vemos. Luego expresa que no mora en templos hechos por hombres. Mira que le está diciendo a una cultura pagana que le quiere hacer templos a sus dioses, una cultura que quiere adorar. De hecho, es cuando Pablo les dice a ellos más adelante que si ustedes son de una naturaleza divina, de un linaje divino, no deberían adorar a semejantes cosas como el oro, la plata, la piedra, esculpidos por ellos mismos. El Dios Todopoderoso no habita en templos hechos por hombres. Y luego dice, más adelante, mira ese discurso tan interesante, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Lo primero que Pablo menciona, y que quiero animarte en esta mañana a pensar, es ese punto de encuentro con las personas que no conocen la Biblia, que tal vez tienen un trasfondo religioso, pero que no conocen las Escrituras. Dice, ese Dios que creó los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas. Luego, el verso 26 dice, de un solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra. Y ahí empieza a explicar un poco más de ese Dios que está por encima de todos y que es soberano, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Es decir, ustedes están ahí en Atenas porque Dios quiso que ustedes estuvieran ahí. Y luego expresa, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Te das cuenta cómo empieza a presentar a ese Dios que ellos no conocen? Muy interesante cómo explica a ese Dios y cómo presenta aún esa naturaleza divina del cual dice nosotros somos linaje.
Pablo está apelando ahí al hecho de que nosotros como seres humanos, nosotros sí tenemos ese linaje divino, pero caído. Ese linaje divino, pero caído. Nosotros fuimos creados. Si usted recuerda Génesis capítulo 1 y 2, creados por el Dios Trino y nos hizo a nosotros hombre y mujer y nos hizo también seres espirituales. Pero en Génesis 3 caemos y perdemos esa vida espiritual. Pablo apela a este punto y luego continúa diciendo, porque me parece importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando vamos a compartir el Evangelio a otros, debemos llegar a este punto del verso 30. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes. ¿Qué les está diciendo? Que se arrepientan. Y fíjense que este es un punto que a veces cuesta llegar allí, ¿cierto? Decirle a alguien que necesita arrepentirse y reconocer sus faltas delante de ese Dios que es soberano, ese Dios que creó los cielos y la tierra. Muy importante llegar a ese punto. Y lo dice en el verso 31, le explica, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado. Y ese hombre es Jesús. En Navidad nosotros nos alegramos mucho porque tenemos un pesebre, porque vemos a un bebé en un pesebre, porque cantamos villancicos, cantamos canciones muy bonitas, pero lo que nosotros necesitamos recordar es que ese bebé creció, ese bebé fue a la cruz, ese bebé murió por ti y por mí, resucitó, y algo que menciona Pablo aquí para esta gente, vendrá a juzgar. Vendrá a juzgar. Juzgará al mundo en justicia. Ese es un aspecto muy importante cuando nosotros tenemos que pensar en el arrepentimiento. Porque un día estaremos ante el trono de Dios. Te llames espiritual, no espiritual, cristiano, no cristiano. Un día compareceremos ante el trono de un Dios santo. Y dice que ese día de juicio está ya designado. Y Dios juzgará a cada persona según sus actos, según dice la palabra de Dios. Yo no sé este día cómo estás tú. Porque sí quiero invitarte a que evangelices, que aproveches todos estos recursos, pero quiero preguntarte si tú... Hola, ¿cómo estás? ¿Tu mamá dónde está? Cuidado, se cae. Quiero preguntarte en este día si tú has experimentado lo que llamamos arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es reconocer delante de Dios nuestras faltas. La primera de ellas, no tener en cuenta a Dios para nada. La primera de ellas, estar lejos de Dios, estar distanciado de Dios. Aún mencionar si yo soy religioso y voy o hago algo religioso, pero realmente el corazón está a kilómetros de ese Dios. Y hoy es un buen día para que tú te acerques y reconozcas tus faltas delante de Dios. Si Dios está concediendo en este día el que tú te arrepientas, no desaproveches este momento. Si Dios te está dando esa gracia, porque miren, yo les soy muy sincero, nadie por sí mismo puede arrepentirse. O sea, si tú vas caminando por todo el poblado y le empiezas a decir a algunas personas, arrepiéntanse, arrepiéntanse, de pronto se van a burlar, como pasó con Pablo en Atenas.
Pero si Dios te está concediendo ese regalo, que es algo que viene del cielo, que Dios le diga a una persona, mira, es que has andado mal en tu vida, estás actuando mal, estás viviendo mal, los demás se están dando cuenta del daño que tú estás haciendo, no es solo tu carácter, es tu conducta, también es la manera en que tú entiendes la vida, en cómo enfrentas los problemas, las relaciones, en cómo trabajas, eso que está en el centro de tu corazón. Y que tal vez tú te sientes el Dios de tu vida. Si Dios te está dando esa oportunidad hoy, no la desaproveches. Porque ahí es cuando nosotros tenemos que reconocer que no sabemos cuándo vamos a partir. Escuchábamos de hace 15 días un pastor de la zona que el sábado, no sé dónde estaba, le dio un infarto y la iglesia el domingo ya no tenía pastor. Eso pasa con cualquier persona. Pero si Dios te concede a ti esa gracia del arrepentimiento, de reconocer tu vida pasada y decir, Señor, hoy, yo me arrepiento delante de ti, Señor. Yo reconozco que he vivido lejos, que lo que he inclusive presentado a los demás es una farsa. Arrepiéntete y dile, Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona todas esas culpas que yo traigo, límpiame. Pablo les llama al arrepentimiento y les dice algo muy importante, la resurrección de Jesús. Porque una pauta central en el Evangelio es que Cristo resucitó, no solamente nació en un pesebre, resucitó. Y porque Cristo resucitó después de haber muerto, al tercer día resucitó, nosotros tenemos esperanza. Si cantamos en Navidad al mundo paz, nació Jesús, cantamos nosotros al mundo paz, Cristo resucitó. Al mundo paz, a los cristianos paz, Cristo resucitó. Cristo nos da esperanza de vida aquí y para la eternidad. Cuando tú partas, tú puedes confiar en Jesús. Tú puedes confiar en que Él te tiene en sus manos. En la vida y en la muerte. Puedes confiar que eres de Él. Puede ser que este mensaje sea un mensaje que tú dices, pero ya, tan repetido, tan repetido, tan repetido, pero mira que las respuestas a ese mensaje también se repiten muchas veces. Mira lo que dice el verso 32. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, ¿qué dijeron algunos? Se burlaron. Otros tal vez en esa expresión tenían un interés. Escucharemos otra vez acerca de esto. Y aquí Lucas, que escribe Hechos, deja abiertas esas tres posibilidades porque miren, algo que yo les quiero dar aquí es que toda vez que tú enseñes el Evangelio, le prediques el Evangelio a alguien, siempre debe haber una respuesta. Así sea que se burlen de ti, te persigan. O que haya interés y bueno, ya te volveremos a escuchar con ese cuentico, ya volveremos a escucharte. Pero termina el pasaje diciendo que algunos se unieron a él y creyeron. Aquí tengo que decirles que Pablo, tal vez para los filósofos, era de segunda o tercera clase. Tal vez su argumentación no era la mejor. Tal vez dirían, necesita más estudio, le faltan más libritos, necesita conocer un poquito más de más filosofía. Pero lo que deja ver este texto es que la salvación es una obra sobrenatural. ¿Cómo se explica uno que Pablo sencillamente va a Atenas, que Pablo va a Berea, que Pablo se mueve a estas ciudades, predica el mismo evangelio sencillito, el mismo evangelio que tú dirías coquito, y la gente se convierte?
tiene que ser una obra sobrenatural. Y eso es lo mismo que nosotros pedimos esta mañana al Señor, que sea una obra sobrenatural. ¿Cómo le vamos a predicar el Evangelio a los paisas? ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio a esta cultura? Está cambiando cada vez más, está cambiando. De hecho, el poblado está cambiando mucho con tanto extranjero viniendo. Está cambiando constantemente. Esta iglesia está rodeada de 3 edificios de Airbnb. Está cambiando, está cambiando. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio a personas que tienen tantas creencias? El Señor nos dé su gracia para predicarle el Evangelio a una cultura que no es judía. Algunos dicen que tienen ese trasfondo judío. He escuchado, no, los paisas tienen un ADN judío por ahí. Pero no, es una raza judía. ¿Cómo le vas a predicar el Evangelio a personas que no saben quién es Dios, que no entienden del pecado, de la muerte, de un Salvador? Que tal vez la gran pregunta que te van a hacer es: ¿cuál Dios? ¿Cuáles pecados? ¿Cuál muerte? ¿Cuál Salvador? ¿Para qué yo necesito un Salvador si yo mismo soy mi Salvador? El dinero es mi Salvador, el sexo es mi Salvador, los viajes. Y yo quiero invitarte en primer lugar a que tú seas una persona que anda en el Evangelio. Que seas una persona que vive bajo la autoridad de la palabra, que está en la práctica de una iglesia local como esta, que quiere predicar y compartir el Evangelio a creyentes y a no creyentes. En este tiempo necesitamos predicar el Evangelio y siempre a creyentes y no creyentes. Pero que primero comience por ti. Que primero transforme tu propia vida el Evangelio para poder llevarlo a otros. Cada cultura tiene desafíos singulares. A veces la creatividad podrá ayudar, pero siempre es una obra sobrenatural de Dios. Yo quiero mostrarte, no sé si se puede lograr en las pantallas, 3 círculos que tenía para que aquellos que quieren en esta Navidad compartir el Evangelio. Son 3 círculos muy sencillos que puedes usar. De hecho, hay una aplicación por ahí para eso. Se llama La Vida en Misión. Y el primer círculo, si no aparece, imagínatelo, ponlo en tu mente. El primer círculo se trata... ¿Sí aparece por ahí? Bueno, hoy tuvimos demasiados percances, pero lo vamos a resolver con este ejercicio. Pon en tu mente un círculo y le vas a poner dentro del círculo diseño de Dios. Muchas personas que tú pudieras ver estos días de Navidad se pueden preguntar por qué hay tanto quebrantamiento en nuestra sociedad, por qué hay tanta injusticia. ¿Tú te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Sí? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanta corrupción? Ponle todas las palabras que quieras. Pero podemos empezar diciéndole a la gente que eso no era así el plan original. Que había un diseño original, hermoso, precioso de parte de Dios. Ese diseño original, y si quieres leer Génesis 1 y 2, Dios quería que nosotros compartiéramos con Él, que disfrutáramos con Él. Yo no sé si esto se parece al Edén, de donde salimos. Árboles tan hermosos donde Dios se encontraba con Adán y Eva. Dios diseñó esto hermoso. Pero ¿por qué hay tanto injusticia, tanto quebrantamiento, tanto daño? Porque nosotros le dimos la espalda a Dios. Porque nosotros decidimos vivir nuestra propia vida como nuestros propios dioses, como nuestros propios jefes, ser mi propio jefe. Y nos alejamos de ese Dios y quebramos esa relación con Dios. Por eso es que cuando un niño nace, por más que tú le quieras imponer
la religión y la fe llega un momento en que se distancia, porque no nace así. Tiene que venir de parte de Dios. Y hay quebrantamiento y se experimenta en muchos contextos. Pero ¿cómo entonces nosotros podemos volver y regresar a tener ese diseño tan anhelado en nuestros corazones? Porque la verdad sea dicha, ¿tú no quisieras que esta fuera una tierra de paz? ¿Tú no quisieras que esta fuera una tierra de amor? Una tierra en que todo funciona bien, que tú pides una cita al médico y te la dan a tiempo. O que no te enfermas, que no te roban, que no hay huecos en las calles, que los alcaldes gobiernan bien y los presidentes. ¿No anhelas eso? Todos lo anhelamos. Pero mientras estamos aquí, nosotros podemos experimentar una transformación y es a partir del arrepentimiento y la fe. Entregar nuestra vida a Cristo Jesús y confiar en Él. Porque llegará un día en que el Señor restaurará todo esto y nos llevará de nuevo a ese diseño que Él va a recuperar, que Él va a restaurar, que Él va a renovar. Yo quiero invitarte a que pienses en esto para ti y también de cómo lo podrías hacer en esta Navidad. Que pienses por un momento allí. Y quiero invitarte a orar específicamente. Si tú eres una persona que no conoce a Cristo Jesús, quiero invitarte a que entregues tu vida a Cristo hoy. Que confíes en Él como el Señor y Salvador de tu vida. Y si tú eres un creyente, aún te invito a recordar el Evangelio hoy y también a salir y compartirlo con otros. Tus conversaciones en esta Navidad pueden ser conversaciones del Evangelio. Aprovecha estos 3 círculos u otras herramientas más, pero no dejes de compartir la buena noticia, que es más que sencillamente cantar villancicos de Navidad. La buena noticia transforma nuestras vidas. Como lo diría el predicador Spurgeon, para el cristiano todos los días es Navidad. Para el cristiano todos los días es Navidad. Así que en enero no quite el árbol. En marzo no quite el árbol. En noviembre no quite el árbol. El cristiano todos los días es Navidad. Cierra tus ojos para concentrarte, hermosa naturaleza, los pajaritos. Nos sentimos como en Edén. Y respóndele al Señor. Lo que Él te ha hablado a ti en este día. A partir de Hechos 17. Señor, yo quiero orar en primer lugar por aquellos que al día de hoy no han experimentado lo que significa arrepentirse y confiar en ti. Quizás su corazón está más lleno de remordimiento, de culpa. Concede ese don, Señor. Ni siquiera son mis palabras, sino es la obra de tu Espíritu. Que puedes conceder a hombres tan duros y mujeres tan duras, tan llevados de nuestro parecer, tan altivos y orgullosos, a reconocer nuestras faltas, Señor, y reconocer que te necesitamos. ¿Sabes cuánto daño ha hecho, Señor, nuestro pecado, nuestras idolatrías al dinero? ¿Tú sabes cuánto daño ha hecho eso, Señor? ¿Cuántos endeudados, cuántos han quebrado sus negocios, sus familias, por adorar al dinero? Señor, tú sabes el Dios llamado sexo, el daño que está haciendo entre nuestros jóvenes y adultos, aún familias que se han quebrado, Señor, hombres y mujeres que han rendido su vida a ese altar sexual, a la pornografía, Señor. ¿Sabes cuánto daño a la imagen personal? Jovencitas que están vendiendo su cuerpo o regalándolo sencillamente por parecerse cada vez más a la cultura del reggaetón.
sabes que aún muchos aquí, Señor, han querido tener dinero para tener poder y comprar personas, comprar cuerpos. Necesitamos ese don del arrepentimiento, Señor. No vamos a seguir igual. Trae ese arrepentimiento y muéstranos a Cristo como quien nos limpia, nos lava de nuestras inmundicias. Muestra a Cristo más hermoso que el dinero, más hermoso aún que el sexo. Todopoderoso, el quien tiene el poder de restaurarnos ahora. Pero recuérdanos que un día estaremos compareciendo ante el trono, Señor. Y ese juez justo, Jesucristo, justo, hará justicia. Nadie podrá decir que eres un Dios injusto, porque se ha predicado el Evangelio en este valle, en esta ciudad, en este barrio, y nadie puede pararse a decir yo no sabía, Señor. Tú tienes ese poder y te pedimos ahora que lo hagas. También lleva a aquellos, Señor, que se llaman cristianos, discípulos de Jesús, a compartir la buena noticia, Señor. Qué tristeza ver en nuestra sociedad tantas personas idólatras, que se enardezca nuestro corazón, Señor. Que nos muevas a predicar el Evangelio. Así haya burlas, desinterés, llévanos a predicar el Evangelio, por favor, a toda criatura, en todo tiempo, en cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús.